Panteísmo. 14. Dios, ¿es un ser distinto o sería, según la opinión de algunos, la resultante de todas las fuerzas e inteligencias del universo? Dios existe, no podéis dudarlo, eso es lo esencial. Creedme, no vayáis más allá, no os extravéis en un laberinto del que no podráis salir. Eso no os haría mejores, sino tal vez un poco más orgulloso, porque creeríais saber, en realidad no sabríais nada. Dejad a un lado, pues, todos esos sistemas. Tenéis suficientes cosas que os incumben más directamente, comenzando por vosotros mismos. Estudiad vuestras propias imperfecciones, a fin de deshaceros de ellas. Eso os resultará más útil que querer penetrar lo impenetrable. 15. ¿Qué pensar de la opinión según la cual los cuerpos de la naturaleza, la totalidad de los seres y mundos del universo serían partes de la divindad y constituirían en conjunto la propia divindad? Dicho de otro modo, ¿qué pensar de la doctrina panteísta? Como el hombre no puede convertirse en Dios, quiere al menos ser una parte de él. 16. Quienes profesan esa doctrina pretenden encontrar en ella la demostración de algunos de los atributos de Dios. Como los mundos son infinitos, Dios es por eso mismo infinito. Como el vacío o la nada no existe en ninguna parte, Dios está en todas partes. Como Dios está en todas partes, puesto que todo es parte integrante de Dios, Él confiere a todos los fenómenos de la naturaleza una razón de ser inteligente. ¿Qué se puede oponer a este razonamiento? La razón, reflexionad con madurez, no será difícil reconocer el absurdo. La doctrina panteísta hace de Dios un ser material que, aunque dotado de una inteligencia suprema, sería en mayor dimensión lo que nosotros somos en pequeño. Ahora bien, dado que la materia se transforma sin cesar, si Dios fuese así, no tendría ninguna estabilidad. Estaría sujeto a todas las vicisitudes, incluso a todas las necesidades de la humanidad. Carecería de uno de los atributos esenciales de la naturaleza divina, la inmutabilidad. Las propiedades de la materia no pueden unirse a la idea de Dios sin rebajarlo en nuestro pensamiento. Todas las sutilezas del sofisma no conseguirán resolver el problema de su naturaleza íntima. No sabemos todo lo que Él es, pero sabemos lo que no puede dejar de ser. Ese sistema está en contradicción con las propiedades más esenciales de Dios, pues confunde el Creador con la criatura, exactamente como si se pretendiera que una máquina ingeniosa fuese parte integrante del mecánico que la ha concebido. La inteligencia de Dios se revela en sus obras como la de un pintor en sus cuadros. No obstante, las obras de Dios no son el propio Dios, así como los cuadros no son el pintor que los ha concebido y ejecutado. Capítulo 2. Elementos generales del universo. Conocimiento del principio de las cosas. Espíritu y materia. Propiedades de la materia. Espacio universal. Conocimiento del principio de las cosas. 17. ¿Es dado al hombre conocer el principio de las cosas? No, Dios no permite que todo sea revelado al hombre en la tierra. 18. El hombre
¿penetrará algún día el misterio de las cosas ocultas? No obstante, para comprender ciertas cosas, necesita facultades que no posee aún. 19. ¿No puede el hombre, por medio de las investigaciones de la ciencia, penetrar algunos de los secretos de la naturaleza? La ciencia ha sido dada al hombre para su adelanto en todas las cosas, pero él no puede sobrepasar los límites que Dios ha fijado. Cuanto más es dado al hombre penetrar en esos misterios, tanto mayor debe ser su admiración por el poder y sabiduría del Creador. Sin embargo, ya sea por orgullo o por debilidad, su propia inteligencia suele hacerlo juguete de la ilusión. Amontona sistema sobre sistema y cada día que pasa le muestra cuántos errores ha tomado por verdades y cuántas verdades ha rechazado como errores. Esas son otras tantas decepciones para su orgullo. 20. Fuera de las investigaciones de la ciencia, es dado al hombre recibir comunicaciones de un orden más elevado sobre lo que escapa al testimonio de sus sentidos. Sí, si Dios lo juzga útil, puede revelar lo que la ciencia no llega a conocer. Por medio de estas comunicaciones, el hombre adquiere, dentro de ciertos límites, el conocimiento de su pasado y de su destino futuro. Espíritu y materia. 21. ¿La materia es eterna como Dios o ha sido creada por Él en un momento determinado? Solo Dios lo sabe. No obstante, hay una cosa que vuestra razón debe indicaros, y es que Dios, modelo de amor y caridad, jamás ha estado inactivo. Por más lejano que pudieseis representaros el comienzo de su acción, ¿podrías concebirlo siquiera un segundo en la ociosidad? 22. Por lo general, se define la materia como lo que tiene extensión, lo que puede causar una impresión en nuestros sentidos, lo impenetrable. ¿Son exactas estas definiciones? Desde vuestro punto de vista son exactas, porque solo habláis de acuerdo con lo que conocéis. Sin embargo, la materia existe en estados que, para vosotros, son desconocidos. Puede ser, por ejemplo, tan etérea y sutil que no causa ninguna impresión en vuestros sentidos. Con todo, es siempre materia, aunque para vosotros no lo sea. 22a. ¿Qué definición podéis dar de la materia? La materia es el lazo que encadena al espíritu. Es un instrumento del que el espíritu se sirve y sobre el cual al mismo tiempo ejerce su acción. Desde este punto de vista, se debe decir que la materia es el agente, el intermediario, con la ayuda del cual y sobre el cual actúa el espíritu. 23. ¿Qué es el espíritu? El principio inteligente del universo. 23a. ¿Cuál es la naturaleza íntima del espíritu? No es fácil analizar el espíritu con vuestro lenguaje. Para vosotros no es nada, porque el espíritu no es una cosa palpable, pero para nosotros es algo. Sabedlo bien, la nada no es nada, la nada no existe. 24. ¿El espíritu es sinónimo de inteligencia? La inteligencia es un atributo esencial del espíritu, pero ambos se confunden en un principio común, de modo que para vosotros son lo mismo. 25. ¿El espíritu es independiente de la materia? ¿O no es más que una propiedad de ella, como los colores son propiedades de la luz y el sonido una propiedad del aire?
Son distintos, pero se necesita la unión de ambos para transmitirle inteligencia a la materia. 25a. Esa unión es necesaria también para la manifestación del espíritu. Entendemos aquí por espíritu el principio de la inteligencia, haciendo abstracción de las individualidades designadas con ese nombre. Es necesaria para vosotros, porque no estáis organizados para percibir al espíritu sin la materia. Vuestros sentidos no están hechos para eso. 26. ¿Se puede concebir al espíritu sin la materia y a la materia sin el espíritu? Se puede sin duda, por medio del pensamiento. 27. ¿Habría de este modo dos elementos generales en el universo, la materia y el espíritu? Sí, y por encima de todo eso, Dios, el Creador, el Padre de todas las cosas. Dios, el Espíritu y la materia son el principio de todo lo que existe, la Trinidad universal. No obstante, al elemento material es preciso añadirle el fluido universal, que desempeña el papel de intermediario entre el espíritu y la materia, propiamente dicha, demasiado densa para que el espíritu pueda ejercer una acción sobre ella, aunque desde cierto punto de vista se lo puede clasificar como elemento material. El fluido universal se distingue por algunas propiedades especiales. Si fuese materia de modo positivo, no habría razón para que el espíritu no lo fuera también. Está colocado entre el espíritu y la materia. Es fluido, como la materia es materia, y por medio de sus innumerables combinaciones con esta, y bajo la acción del espíritu, es susceptible a producir la infinita variedad de las cosas, de las cuales vosotros solo conocéis una mínima parte. Dado que ese fluido universal, o primitivo, o elemental, es el agente que emplea el espíritu, constituye el principio sin el cual la materia estaría en perpetuo estado de división y no adquiriría jamás las propiedades que le otorga la gravedad. 27a. Ese fluido sería el que designamos con el nombre de electricidad. Hemos dicho que es susceptible de innumerables combinaciones. Lo que llamáis fluido eléctrico y fluido magnético son modificaciones del fluido universal, que solo es, para hablar con propiedad, una materia más perfecta, más sutil, que se puede considerar independiente. 28. Puesto que el espíritu es de por sí algo, ¿no sería más exacto y menos sujeto a confusión designar estos dos elementos generales con las palabras materia inerte y materia inteligente? Las palabras nos importan poco. A vosotros os compete formular vuestro lenguaje, de manera tal que os pongáis de acuerdo. Vuestras disputas provienen casi siempre de que no os ponéis de acuerdo acerca de las palabras, porque vuestro lenguaje es incompleto para referirse a las cosas que no afectan a vuestros sentidos. Un hecho patente domina todas las hipótesis. Vemos materia que no es inteligente y vemos un principio inteligente independiente de la materia. Tanto el origen como la conexión de estos dos elementos son desconocidos para nosotros. Si tienen o no una fuente común y puntos de contacto necesarios, si la inteligencia tiene existencia propia o es una propiedad, un efecto, si es incluso, según la opinión de algunos, una emanación de la divinidad, eso lo ignoramos. Se nos presentan distintos, por eso admitimos que forman los dos principios constitutivos del universo. Por último, encima de todo ello, vemos una inteligencia que domina las otras, que las gobierna
y se distingue de ellas por sus atributos esenciales. Esa inteligencia suprema se llama Dios.